Estimados, ¿todo bien? Vamos a iniciar el aula. Denme un minutito y ya le damos. Sobre los puntos gatillo va a hacer esto. Démosle entonces. Vamos a estar estipulando hoy, o estar tocando, ¿no? Un tema bastante útil, un tema a veces estudiado, pero no lo que se debería, ¿m? Y un tema que nos va a ayudar a ser terapeutas con una velocidad de tratamiento mayor en el área musculoesquelética, neurológica y mayormente en el tema del dolor. Entonces, los puntos gatillo o trigger point. Bueno, para darle con esto, hay que entender primero qué son los puntos gatillos. Yo creo que esto es algo que más de alguna vez nos hemos consultado. ¿Qué son los puntos gatillos? Por puntos se entiende una zona reducida. Ahora, es una zona palpable, ya localizada generalmente en el vientre de una banda tensa. Es una microcontractura, por estipularlo de alguna manera. Esto es interesante porque tanto médicos, en este caso fisiatras, traumatólogos, usan esto, los kines ahora con el tema de la punción seca, algunos mazos también con la punción seca y todo eso. Pero realmente sabemos qué es lo que es, sabemos cómo evaluarlos y lo otro, ¿qué técnica y método es mejor? ¿Existirá alguno? Bueno, esto es algo que vamos a estar contestando a lo largo de esta aula, ya que espero no sea tan larga para que ustedes no se aburran, pero recomiendo que tomen nota. Bueno, bueno, eh, entonces este nódulo palpable es hipersensible. Entonces cuando yo aprieto, duele, hay dolor, mucho dolor a veces. Entre comillas, vamos a ver que hay distintas variables de puntos gatillo. No todos son iguales, como esa frase que hice, ¿cierto? Es lo mismo pero no igual, algo así. ¿Ya? Entonces, no todos los puntos gatillos son iguales. Bueno, eh, como comenté, la banda tensa es lo que tenemos que reconocer para a posteriori encontrar este punto gatillo. Si nosotros la banda tensa la omitimos y empezamos a indagar dónde está el pinche punto gatillo, la verdad es que no nos va a ir muy bien. Ahora, cuidado con esto, la última versión del libro de Tribbles y Simons de Joseph Donnelly ya no muestra los puntos, entre comillas, bien, ¿cierto? Como diseñados, porque según el tipo de anatomía de cada uno, eso va variando. Entonces, esa cosa como casi que obsesiva, en la mayoría de los puntos, sí, en la mayoría, pero no todos. Entonces, no traten tanto de memorizarse dónde está el punto, pero sí cómo encontrar. ¿Ok? Bueno, eso es más que nada. Ahora bien, lo relevante es que algunos puntos van a dirigir o van a disparar un dolor referido y otros no. Entonces, no todos los puntos gatillos son con dolor referido, pero todos generan dolor. Bueno,
Entonces, aquí vemos a Janet Travel, perdón, y David Simons, ¿ya? Entonces, estos son los médicos que dieron origen a la investigación de los puntos gatillo como tal, ya porque la acupuntura, el Doin y otras áreas, el Shiatsu ya lo habían estudiado, pero desde el área más bioenergética. Entonces, ojo con eso, que a veces uno como que tiene la tendencia a pensar que la medicina occidental es como la que, entre comillas, ¿cierto? Creó todo. No. Bueno, entonces, estos, bueno, Janet fue, si no me equivoco, médico de John Kennedy. Él tenía un tema de salud ahí, un dato freak. Bueno, ahora, escribieron dos volúmenes. Entonces, Myofacial Pain and Dysfunction, ¿ya? En este caso, un libro 1, libro 2, y así trató todas las áreas del organismo. Bueno, yendo a la anatomía, porque todo tiene que ver con anatomía, el punto gatillo va a tener algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, la banda tensa es un grupo de fibras que tiende a mostrar una tensión anormal. ¿Ya? Imagínense literalmente una banda. El nódulo en general está en el centro. En general. ¿Ya? Este nódulo está en las fibras motoras disfuncionales y en general en la zona de máxima tensión. En este caso es la banda tensa. Bueno, en este caso a nivel microscópico lo que va a hallarse es un acortamiento de los sarcómeros. ¿Ya? La unidad funcional, en este caso la contractura. ¿Ya? Acá ya nos vamos a lo que es la hipótesis integrada, ¿no? De cómo funciona esto. Bueno, en general, los estudios más actuales han apuntado a que toda patología se inicia en las mitocondrias y debido a esto, en general, los puntos gatillo no huyen a esta variable sine qua non. Entonces, las mitocondrias son las causantes, como la suegra, ¿no? Ella tiene la culpa de todo lo que me pasa. Sería una cosa así, ¿ya? Entonces, uno, crisis energética, ¿ya? La crisis energética es lo que va a generar este ciclo incontinuo, ¿ya? Esta teoría es descrita o fue descrita por Simons, ¿ya? Entonces, vamos a ir desglosándola. Primero, hay una liberación excesiva de este neurotransmisor acetilcolina. ¿Ok? Luego, va a haber una despolarización persistente de la membrana, es decir, un desequilibrio electroquímico entre el interno y el externo de la célula. ¿Ok? Bueno, luego va a culminar con una liberación excesiva de calcio en el retículo endoplásmico. ¿Ok? Entonces vemos desequilibrio acá en este caso. Por eso que el potasio, el magnesio, el calcio son tan indispensables porque reequilibran el ambiente químico neuromuscular. ¿ya? Entonces no basta solo con tratar el punto gatillo. Hay que revisar todas estas variables, el estrés, el pH, porque también hay un tema psiconeuroinmunológico en este tema. ¿Ok? Bueno, con la liberación de calcio va a haber una contracción sostenida del sarcómero, es decir, se va a quedar taimado el hombre, la sarcómera, y eso va a generar una contractura in continuum. ¿Ok? Eso es más o menos la fisiología de los puntos gatillo descrita de manera sucinta. Bueno, esto va a generar algunas cosillas. ¿Ok? Entonces, hipoxia, falta de oxígeno, isquemia, falta de circulación sanguínea. Todo esto de manera local, obviamente. Esto va a generar desechos metabólicos, irritación, estimulación de bradiquinina y de sustancia P que van a aumentar la sensibilidad. Es decir, que a la cagá, ¿ya? En buen chileno. A nivel metabólico, a nivel neurológico también, porque va a haber menos umbral de dolor. Y a nivel mecánico, porque esto va a generar
una hipomovilidad a nivel miofacial en ciertas áreas que va a conllevar una biomecánica alterada de las cadenas miofaciales que por consiguiente va a generar hipomovilidad también en articulaciones, ¿ya? Porque eso de que, ¿qué es primero? ¿La disfunción articular o la muscular? ¿O cómo se establece la disfunción articular? ¿Por la articulación o por el músculo? Lo cierto o lo más entendible es que en la mayoría de los casos por el músculo o músculos. Ejemplo, si yo tengo una fíbula en anterioridad, puede estar relacionado a los músculos fibulares que estén con tensión. Si tengo un varo, ¿cierto? De tobillo, si hacia afuera, puede que esta área esté ocasionada por los músculos tibiales posteriores, que van a generar un arco más cóncavo, un pie más cabo, y a la vez eso va a originar que el tobillo vaya hacia afuera, hay un pie con un cuboide más descendido, un navicular más ascendido. Ya, lo que quiero transmitir con esto, para que no se mareen, es que el tejido miofacial es el responsable, en casi todos los casos, de las mal llamadas subluxaciones o de disfunciones articulares. Eso es lo que quería transmitir. Bueno, con esto que estamos hablando, va a haber una compresión vascular y de receptores libres. ¿Ok? Bueno, esto va a generar una crisis metabólica. ¿Ok? Eso más que nada, estimados. Bueno, acá nos vamos ya a la clasificación de los puntos gatillo. En general, las clasificaciones no son todas lo mismo. Yo me quedo más con esta, entonces los puntos activos son puntos que duelen sin que yo lo toque. Y los puntos latentes son puntos que duelen, pero cuando yo toco. Van a generar restricción de movimiento, van a generar dolor a veces referido, limitación en este caso. Ya el punto gatillo también tiene a veces digamos, un origen que es más insercional. Por eso se le llama punto gatillo de inserción, que en general tiende a ser consecuencia del punto gatillo latente o activo. ¿Ok? Entonces, la distinción, uno es doloroso espontáneamente y el otro no. En general los dos van a impedir la elongación del músculo, pero más el activo. ¿Ok? Eso más que nada. En general, los latentes son más frecuentes que los activos. ¿Ya? Bueno. Causas de activación. Esto es un tema que tienen que revisar. Entonces, sobrecarga aguda. Ejemplo, fui a hacer ejercicio y me generó unos puntos gatillo en el músculo pronador redondo. Eso es una causa. ¿Qué más? Sobrecarga crónica. Estoy todo el día en la oficina dándole, escribiendo, ¿cierto? Ya sería más crónico. El sedentarismo también ayuda a eso, el home office. ¿Qué más? Factores sistémicos como un pH ácido, también una mala alimentación, que bueno, va a generar pH ácido obviamente, insomnio, ¿qué más? Ansiedad, ya, hipotiroidismo, en fin, son factores sistémicos, entonces ahí solamente con punción o tratar el punto, la verdad es que no vale, no ayuda tanto. También están los traumatismos directos, caídas, golpes, ya que ahí va a estar en general el tema de contusiones, ¿cierto? Y los microtraumatismos, que cuando yo hago, no sé, un gesto muy repetitivo, pero que es muy exigente, ahí también hay un microtraumatismo. Y tenemos también la deficiencia de vitamina B12, D y hierro. ¿Ok? Entonces, B12 cubre los nervios, recuerden ustedes, la D ayuda un montón de situaciones también, pero todo esto es sistémico, entonces no puedo yo tratar solamente con masaje o con vitamina, no, tengo que evaluar, digamos, todo, ¿ok?
Bueno, a nivel de epidemiología, la verdad es que va en aumento todo el tema de los puntos gatillo, teniendo en cuenta que la gente hoy en día casi no sale, no se mueve, pasa sentada mal, duerme mal, anda enojada, es histérica, es idiota, ¿m? Menos yo por supuesto, yo soy entero choro, ya, pero fuera de broma, son agravantes, ¿no? Químicas, psicológicas, que yo no me hablo con mi pareja, que estoy enojado con mi papá, que en mi pega nadie me quiere, que mi ex me llevó mal, entonces aguantamos muchas veces cosas que al final dan, ¿cierto? Como consecuencia alteraciones psicológicas y por ende a nivel de sistema nervioso y sistema inmunológico, ¿ya? Entonces, esto es más o menos cómo se desarrolla. En general, todos tenemos puntos gatillo. ¿Ya? Tenemos este, es como el punto gatillo, como este vicio que a uno le gusta, ¿no? Como ir al McDonald's, esa cuestión que uno nunca va a dejar. Sería una cosa así. Ahora, en mujeres, mayor, digamos, sobre todo cuando están ya premenopáusicas o posmenopáusicas, ya la cosa se coloca heavy. Porque hay un tema hormonal, ya se sabe según evidencia científica que el tema hormonal sí genera más rigidez a nivel de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces, esa sería la etiología. Con esto, estimados, estimadas, yo les oriento, o más que oriento, les insto a que revisen cómo vive el paciente. Bueno, y uno mismo, porque a veces uno mismo tiene este tema de cuidar mucho la apariencia física, que no está mal, voy al gym, como sanito, pero a nivel de sueño duermo mal, a nivel de relaciones soy una persona que no se relaciona bien, que aguanta todo o que no aguanta todo y que está de idiota por cualquier cosa. Entonces, todas estas situaciones van a dar origen a un pH que no va a ser el correcto y por ende todo el organismo va a estar con inconveniente. Así que, cuidado, ¿qué es lo que se le critica mucho a los kines? Más, entre comillas, ¿cómo decirlo? Obtuso, que trata la rodilla cuando hay lesión de rodilla. Y el organismo no es así. ¿Ya? El organismo es un ser biocibernético. Tiene interacción entre sistemas. Así que bueno, continuemos. Ya, acá entramos, demos un segundito que voy a agarrar algo para tomar. Ya, entonces método de evaluación. Tenemos palpación plana, que son para los músculos como el romboide, tibial anterior y todo eso. Entonces yo con mi dedito presiono de manera perpendicular el área. Son para músculos accesibles solamente por una carita. La palpación en pinza es más que nada ejemplo para el ECOM, ¿cierto? El tendocleido mastoideo, para el trapecio, ¿ya? En este caso para músculos que pueden ser tomados. Y tenemos un signo que es el síntoma o signo del salto, que es cuando yo aprieto ese punto y el paciente te lo ven que pega el salto, arriba las manos, ¿cierto? Es el punto, el signo, perdón, del salto. ¿Ok? Bueno, a nivel de técnicas de tratamiento tenemos la compresión isquémica, que tiene que ver con apretar el punto y soltarlo, ¿cierto? Aprieto 10 segundos o 20 segundos, suelto y así, o mantengo durante un minuto. Y también le tenemos acá, vemos la punción seca que a tanta gente le encanta. A mí igual me parece útil, no la critico, solo digo que no es tan buena si es que no se analizan otras cosas. La punción seca consiste en una inserción de una aguja, ojo, una aguja con el tamaño requerido para esa zona. A menos que usted tenga buena técnica y coloque la puntita de la aguja para un músculo menor, si es que una aguja grande. Si tiene la técnica que no es muy buena, agarre la aguja que sea según los libros de John Charkey, los libros de César Fernández de las Peñas, según las agujas que hablan, cómo tiene que ser, ¿ok? Porque puede descuartizar una arteria, una vena o cualquier cosa por el estilo. Así que
Alerta con eso. Entonces la punción seca lo que va a originar es un microespasmo local que va a resetear, por decirlo, la cantidad de acetilcolina en la zona. Por eso es que cuando usted aprieta o coloca una punción, genera eso. Ahora, hay otra teoría que habla de que la punción seca también destruye las adherencias, ¿cierto? Los microcristales de metabolitos, de desechos que están ahí. También es cierto. Ahora, chiquillo, y no quiero que nadie se enoje, y no quiero sonar ordinario. Es un ejemplo que yo encuentro que es el más adecuado y por eso lo voy a decir. La punción seca no es una masturbación a alta velocidad. Meto, saco la aguja, meto, saco la aguja. O tener sexo a alta velocidad. ¿Ya? Se lo digo para que les quede claro y nunca más se les olvide. La aguja tiene que ser colocada y retirada. Me refiero sin retirarla, digamos, del músculo, ¿no? Movilizada. De manera no rápida. Porque eso lo que hace es generar mayor simpaticotonía. Entonces, perdona el ejemplo burdo, ¿no? Pero es eso. Al final, lo que hace esta técnica, cuando es mal realizada, es que satura el músculo, el paciente se va enojado. Obviamente no va a hablar mucho, pero no va a funcionar bien. Ahora, claro, el dolor va a atenuarse en 1 o 2 días, pero en ese 1 o 2 días que van a, digamos, continuar con el dolor, es una experiencia que no es muy buena. ¿Ya? Entonces, en general, yo les digo esto a mis alumnos, porque así no se le olvida más. ¿Ya? Si quisiera algún cristaloide, favor omitir este consejo académico de la lengua. ¿Ya? Y lo mismo con Siriax. Okis. Bueno, acá también vemos la técnica de utilización de spray con stretching, ¿no? Elongación. Es buena, ahora ya no se usa mucho, no sé el motivo, pero la verdad es que no se usa. Yo creo que en general cuando uno hace punción seca o como el que se llama técnicas manuales, es bueno hacer stretching, ¿ya? La punción seca va a ser mejor en cuadros más agudos, porque a veces va a entrar en zonas donde hay microcristales de metabolitos que la mano no. ¿Ya? Y la mano va a tener otro fin más circulatorio. Así que, ojo, según la evidencia científica, no hay una mejor o peor. Las dos son efectivas. De hecho, hay gente que la usa harto. Yo igual la uso cuando veo algún paciente ahí que está a lo maldito, que le hacía ajuste, que manipuláis, que tejido blando y no pasa nada. Y va, la verdad que va el descueve. ¿Ok? Bueno. Entonces, acá vemos, denme un segundito, acá estamos. Acá estamos viendo ya los músculos. Ok, vemos trapecio superior y trapecio inferior o descendente. Ok. En el área superior está más que nada en la zona media del músculo y se toca en pinza. Ok. Aquí vemos la zona referida. Va a dar dolor a la zona posterolateral del cuello. ¿Ok? En este caso es dolor posterolateral, pero más hacia superior también. Entonces, como esta falsa jaqueca. ¿Ok? Bueno, nos vamos al esternocleido mastoideo. Bueno, aquí hay varios puntos. Entonces, en el vientre esternal, ya si usted hace una rotación contralateral, van a haber múltiples puntos gatillo. ¿Ok? Aquí vemos los puntos a donde refieren. Esternón, zona de la mejilla y también zona del ojo. Hay gente que tiene lagrimeo o dolor ocular y es por el esternocleidomastoideo. ¿Ok? Entonces, caída del párpado, tos seca, lagrimeo, dolor de cabeza, todo esto son los síntomas del ECOM. Ahora nos vamos al ECOM
pero en la cabeza clavicular. Está por detrás, por decirlo, ¿cierto? Del borde external. Ok. Entonces, está cerca el punto gatillo de la zona de atrás, de la zona inferior de esta área, es decir, cerca de la clavícula. ¿Ok? Zona referida. Dolor de oído, estimados. Otalgia. Detrás de la oreja, en la frente. Miren ustedes. Entonces a veces tengo dolor de oído y es el ECOM. ¿Ok? Síntomas. Vértigos. Mareos posturales. ¿Ya? Náuseas. Mareos. Dolor de cabeza. ¿Qué tal? Ahora nos vamos al macetero o macétero, que es un músculo grande, o sea, no grande, pero es brígido. Este sí que es lo maldito. De hecho, tiene una fuerza que es cuática, es bélica. Reitero, a lo maldito. ¿Por qué? Porque genera la presión entre los dientes, digamos. Entonces, la verdad es que es un músculo que tiene harto que dar. Y cuando hay estrés, adivinen quién está brígido. Este músculo, el macétero. Bueno, en general los puntos van a estar más en el vientre, ¿ya? También en el arco cigomático, ¿ok? Bueno, a nivel de zona referida, mandíbula, molares superiores e inferiores, ¿ok? A veces van a dar también dolor en ceja y oídos, pero más que nada en molares inferiores y superiores, ¿ok? Bueno, dolor de muelas, bruxismo, limitación en apertura de la boca, estos son más que nada los síntomas. Músculo temporal, músculo que es bastante débil, pero genera un dolor que es heavy. Estamos de vuelta. Deme un segundito porque justo me habían llamado y tuve que contestar. Ya, entonces, músculo temporal. Estos músculos van a estar, los puntos gatillos van a estar distribuidos de forma como de abanico en la fosa temporal. ¿Ok? Entonces, dientes superiores, más que nada es donde duele. ¿Ok? En este caso, más incisivos y caninos, los de adelante. Y en la sien y ceja. Síntomas. Dolor de cabeza pulsátil. Sensibilidad dental al frío. ¿Ya? Porque los dientes conectan con ciertos nervios. Ya lo vamos a ver más adelante en alguna otra especialización. Bueno, acá nos vamos al escaleno, o los escalenos, que van a estar, digamos, más inmiscuidos en, entre comillas, generar bloqueo en la inervación de lo que es el miembro superior a través del plexo braquial que sale de C5 hasta T1 más o menos. ¿Ok? Entonces, obviamente, estos músculos cuando estén con puntos van a establecer dolor referido hacia miembro superior que puede ser denominado como cérvico braquialgia. Ok, acá vemos el punto negativo del escaleno anterior. Entonces, estos son medios, no es muy sencillo tocarlos, pero están por detrás del ECOM, del esternocleido. Ok, a nivel de zona referida, aquí vemos que también, además del miembro superior, va a irradiar al pecho, al borde medial de la escápula. ¿Ok? Bueno, como les comenté, puede originar síntomas casi iguales a la radiculopatía de miembro superior. Ahora nos vamos al elevador de la escápula. Ya, acuérdense ustedes que este músculo está inervado por el nervio dorsal de la escápula, al igual que el romboides mayor y menor. Entonces, este músculo en tortícolis es asquerosamente terrible. ¿Ok?
El punto gatillo en general está en el ángulo del cuello, en el músculo justo en la zona que está con el trapecio. Y ustedes tienen que tirar el trapecio hacia un ladito y ahí encontrar el elevador. Bueno, zona referida. Puede dar a nivel de la escápula, ángulo inferior del cuello y a la zona del hombro. ¿Ok? Síntomas. Primero, tortícolis, dolor de cuello. ¿Ok? Eso más que nada. ¿Ok? Esto es homolateral. Si me duele el izquierdo, no logro girar bien a la izquierda. Ahora nos vamos a unos musculitos que son los suboccipitales. Ya, acuérdense ahí cuáles son. Yo acá no los voy a nombrar por tema de velocidad. Bueno, aquí vemos los músculos. Entonces, puntos gatillo. Están profundos en la base del cráneo, más o menos. ¿Ok? A nivel de dolor, van a dar más que nada hacia el ojo y la frente. ¿Ok? Dolor en el ojo y la frente. Cefalea fantasma y es un dolor que parece que está dentro del cráneo, ¿cierto? Como un dolor ahí fantasmagórico. Eso serían los suboccipitales. Ahora, manguito rotador, supraespinoso. Vamos a ir viendo ahora. El punto gatillo en general está en la fosa supraespinosa de la escápula. ¿Ok? A nivel de dolor, perdón chiquillos, que soy medio disléxico, me distraje acá con una cosa que me estaba hablando. Entonces, a nivel profundo, el es el dolor, ya más que nada hacia el deltoides. ¿Ok? Síntomas. Dolor para abducción del hombro del brazo, para lavarse los dientes, tomar cualquier cosita. Ahora nos vamos al infraespinoso, que acuérdense que es un músculo que está en la fosa infraespinosa. ¿Ya? Infraespinosa. Bueno, lo mismo, fosa infraespinosa. Ahí están los puntos. ¿Ok? Bueno, cara profunda anterolateral del hombro. Ahí es donde va a referir el dolor. Síntomas. Como es un rotador externo, si lo llevo en rotación interna me va a doler. Entonces, cuando me quiero agarrar el bolsillo de atrás, tomar algo, ¿ok? Esos son los signos. Subescapular. Recuerden que este músculo está en la cara anterior de la escápula. Entonces, no es tan sencillo ubicarlo. ¿Ok? Va a estar más que nada el punto gatillo en la cara costal. ¿Ok? Es decir, más hacia las costillas. Zona referida. Zona posterior del hombro, escápula y bajando por el tríceps. Es más o menos en esas áreas donde va a molestar el punto gatillo o los puntos del subescapular. Bueno, dolor, restricción en el hombro y hombro congelado, más o menos. Esos son los signos. Signos son lo que yo encuentro como terapeuta. ¿Ok? Y en este caso, deltoides. Bueno, en general pueden estar en las fibras anteriores, posteriores y medias. En general, donde duele más es en la anterior. ¿Ok? Entonces, las fibras aquí van a dar dolor, o los puntos gatillo, más que nada a nivel local del músculo. ¿Ok? Entonces, el síntoma es casi igual al supraespinoso. Dolor a la abducción. Ahora nos vamos al bíceps. Bueno, en general va a estar el punto gatillo o los en el tercio distal de cada cabeza. ¿Ok? Perdón, tercio distal del vientre muscular de cada cabeza. ¿Ya? Bueno, dolor va a estar más relacionado o la relación a hombro anterior, pliegue del codo. ¿Ok?
En general, el signo va a ser dolor en la cara anterior y al levantar el brazo o flexionar. Ahora nos vamos al tríceps braquial. ¿Ok? En general, los puntos van a estar en la cabeza larga, en el lado axilar y en la cabeza lateral. ¿Ok? ¿Mm? Y va a dar dolor más que nada en la zona posterior del hombro y epicóndilos. Más en el lateral sí. Síntomas. Codo de tenista en la cabeza lateral. ¿Ok? Eso más que nada. ¿Ok? Y también a veces cuando hacemos, cuando realizamos el tema de, por decirlo, de estirar el brazo, también va a dar dolor. Ya, ahora nos vamos al extensor radial largo. Bueno, punto gatillo, cerca del codo, cerca del cóndilo, perdón, lateral, o del epicóndilo lateral. ¿Ya? De hecho, ahí me toqué y me dolió. Zona referida. Vamos a ver acá. Epicóndilo lateral. Dorso de la mano. ¿Ok? Y además va a dar un dolor referido hacia el pulgar e índice. ¿Ok? Entonces, importante. Síntomas. Epicondilitis y debilidad en el agarre. Esos son los síntomas. ¿Ya? Epicondilitis lateral. Recuerden, lateral, no medial. Ahora, pectoral mayor, que recuerden que tiene algunas uniones interesantes miofaciales, va a unirse por un septo con los rectos del abdomen. ¿Ok? Entonces, va a estar el punto gatillo más en la zona axilar, ¿ya? Pero la clavicular, digamos, y la external más cerca de las costillas, ¿ya? Zona referida, pecho anterior y cara medial del brazo, ¿ok? Puede evitar un infarto como un signo y puede ser como una pseudoangina, o sea, dolor torácico. Ahora nos vamos al romboides mayor, perdón, a los romboides mayor y mayor. Romboide mayor abajo, romboide mayor arriba. ¿Ok? Los puntos están más que nada en el borde medial de la escápula. ¿Ok? A los mazos nos gusta de repente meter ahí el codo, ¿cierto? A lo maldito. ¡Cuidado! Bueno, más que nada, el dolor es local, ya referido. Entonces, más que nada entre escápula y columna vertebral. ¿Ok? En este caso, el signo más que nada es lo mismo. Dolor interescapular constante, quemante. ¿Ya? Ahora nos vamos al latísimo del dorso o dorsal ancho. Aquí recuerden que el dorsal ancho puede tener una implicancia en el hombro, pero también en el ilíaco. ¿Ya? Entonces, punto gatillo en general está en el pliegue posterior de la axila. Zona referida. Aquí hay dos zonas. Ángulo inferior de la escápula y zona costal inferior. Bueno, en este caso, un signo de dolor persistente en la zona inferior de la escápula, que no cambia con alteraciones de postura. ¿Ok? Ese es el dolor más que nada que origina el latissimus. Puede inferiorizar la cabeza humeral. Ahora nos vamos al serrato anterior, que está inervado por el dorsal, perdón, sí, dorsal largo. ¿Ok? Puntos gatillo. Entonces, más que nada, los puntos gatillo están en la línea axilar media, en la zona de las costillas. ¿Ok? Digamos que la irradiación o dolor referido van a estar en el costado lateral, en el tórax y borde medial de la escápula. A veces baja, digamos, por el brazo también el dolor.
¿Ok? Disnea funcional, dolor al respirar, dolor escapular, esos son los signos. ¿Ok? Ahora nos vamos al cuadrado lumbar. Entonces, los puntos más que nada son profundos y están cerca de la cresta ilíaca. Digamos que las zonas referidas van a ser casi iguales. Entonces, cresta ilíaca, zona profunda de la escápula, perdón, de la cresta ilíaca y llegando hacia la zona glútea. ¿Ok? Más que nada, señores, el signo de un dolor incapacitante lumbar, limitación articular. Ahora nos vamos al psoas ilíaco, ¿ya? Acuérdense que tiene relación con la lordosis, ¿ya? De columna, ¿ok? Bueno, en este caso, en la zona abdominal va a haber un punto y en la zona del ilíaco, cerca de la cara media, o sea, interna del ilíaco, también va a haber un punto, ¿ok? Bueno, cara anterior del muslo y columna lumbar ipsilateral es donde van a generar dolor referido, ¿ok? Bueno, estimados, hasta acá el aula de hoy. Quedan varios puntos.